Buenas, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer algunos comentarios, continuando con el desarrollo del proceso de auditoría y vamos a comenzar a complementar lo que era la etapa de planificación. Habíamos hecho algunos comentarios. Hoy vamos a cerrar algunas de las ideas y vamos a comenzar a hablar de la ejecución, ¿sí? Hasta ahora hemos comentado algunos conceptos importantes y el auditor ha hecho una tarea importante, que es obtener conocimiento y comprensión del ente, que es el paso principal, podríamos decir, básico del auditor, porque esto ayudará a comprender los estados contables y su sistema de contabilidad, y toda la registración, que se basa en los hechos acontecidos por el ente. Por eso debe conocer el ente, su estructura interna, su organización, su sistema de información y sistema contable y de control interno, sobre todo. A través de procedimientos se identificaron y detectaron y evaluaron distintos riesgos de incorrecciones significativas, es decir, qué probabilidad existen de que se produzcan errores u omisiones o fraudes significativos en los estados contables. ¿Cuáles son? ¿Cómo los identificamos? A través de procedimientos y a través de la observación, inspección, indagaciones, y podíamos entonces identificar estos factores o situaciones que generan una alta probabilidad de que existan incorrecciones significativas, de que generen incorrecciones significativas en las transacciones, en su procesamiento, registración, y como consecuencia de ello afectan todo el sistema contable y los estados contables. Entonces el auditor identificaba factores, situaciones de riesgo potencial de incorrecciones significativas. Esto era documentado y era la base para la planificación. En la planificación, como dice la norma técnica, preferentemente es por escrito, debe contener su programa de trabajo con indicación de su cumplimiento. Deben estar definidos el enfoque o estrategia de auditoría, donde están los procedimientos, y en esta etapa de ejecución se van a ejecutar esos procedimientos para obtener evidencia, resultados, y finalmente, en base a incorrecciones detectadas, podrá proponer ajustes al ente. Esto es ideas que vamos a comentar y que en la bibliografía están desarrolladas y por ahí organizadas o conceptualizadas de otro modo, pero esto nos va a ayudar a comprender lo que vamos a leer. Atención cuando miren estas presentaciones, porque son tips más que pasos o secuencias obligatorias que establece la norma técnica, sino que esto tiene más fines didácticos y de ayudarlos a comprender que material para estudiar, porque evidentemente no se aclara demasiado en cada uno de estos ítems. Por eso los vamos a desarrollar. Ahora bien, habíamos hablado acá, estamos citados acá, que el auditor había identificado riesgos, factores, situaciones de riesgo de incorrecciones significativas que pueden, la probabilidad de provocar incorrecciones en la realidad, de que se encuentren en los estados contables, en la registración contable. A ver, estos riesgos podemos entenderlo de esta manera, como riesgo de auditoría. ¿Por qué? ¿Qué es un riesgo de auditoría? Y hay muchos conceptos. Este es uno de ellos. Es la probabilidad que el auditor exprese una opinión de auditoría inapropiada sobre los estados contables, cuando estos son significativamente incorrectos. Vamos a traducirlo. El auditor debe emitir una opinión, un informe, ¿sí? Que contiene una opinión.
existe la probabilidad de que el auditor, de alguna manera, dé una opinión inapropiada, equivocada, sobre los estados contables por no haber detectado incorrecciones en su ejecución, por no haber detectado errores, omisiones en los estados contables, en sus afirmaciones, en sus transacciones y saldos. Hay una probabilidad, hay un riesgo de que esa opinión no sea del todo correcta porque pudo haber emitido una opinión y no haber detectado incorrecciones, errores y omisiones que habrían cambiado el sentido de la opinión del auditor. Por ejemplo, brinda una opinión positiva, sin salvedades, cuando en realidad existían incorrecciones significativas generalizadas, que de haberlas detectado hubieran dado una opinión adversa. Ahí de un ejemplo de riesgo de auditoría. Entonces, todo labor de un contador tiene un riesgo de cometer un error de juicio, un error como profesional. En la auditoría existe un riesgo de que la opinión que da sobre los estados contables no sea correcta. ¿Por qué? Porque no detectó incorrecciones. ¿Sí? El riesgo de auditoría comprende básicamente tres tipos de riesgo. El riesgo inherente, que encima tiene un error de ortografía acá, pero es riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección. Y por eso estoy desagregando, habíamos hablado de riesgo antes, ahora vamos a desagregar el concepto de riesgo. El riesgo inherente son los riesgos que tiene la empresa por su actividad, por el ramo de la industria a la que pertenece. No es lo mismo los riesgos de incorrecciones por la complejidad que puede tener esa actividad, por ejemplo, si es de tecnología, prestando servicios, si es productiva, si es extractiva, una actividad primaria, una actividad comercial. Ya la propia actividad tiene riesgos, tiene complejidades. El tipo de servicio, bien que ofrece, que comercialice o que produce, tiene sus complejidades. Su volumen de negocios y operaciones hará que haya gran número de transacciones, de ventas, de cobros, de pagos, de deudas, que aumentan el riesgo. ¿Sí? Entonces, hay muchos factores de riesgo inherente que incrementan el riesgo y la posibilidad de riesgo de errores, de omisiones, por el volumen de transacciones, por el tipo de operaciones, por la forma en que se evalúa, por la utilización de distintas monedas. Hay muchísimos factores de riesgo. Por eso los autores van a leer un montón de ellos. Este riesgo inherente es detectado y evaluado, ¿sí? Este riesgo inherente tiene distintos niveles. Hay empresas que tienen un alto riesgo inherente y otras empresas que tal vez tengan un riesgo inherente más bajo, ¿sí? Es decir, poco significativo, bajo, medio o mucho más alto. Entonces, este riesgo inherente, esta evaluación, el auditor va a evaluar qué nivel de riesgo inherente tiene, que lo dije, puede ser medio, bajo o mucho más alto, ¿sí? De alto riesgo inherente. El auditor lo sabe y ya, conociendo a este cliente, ya tiene un punto de vista inicial, global de este riesgo. También va a analizar su sistema de control interno y va a detectar el riesgo de control, como lo habíamos mencionado, donde también el riesgo de control puede ser medio, bajo, mediano o alto, ¿sí? Que es el riesgo de que los controles no sean efectivos. Entonces,
tanto el riesgo inherente como el riesgo de control son propios de la empresa. Entonces el auditor lo que va a hacer es identificarlos y planificar una respuesta ante el riesgo. Porque, como lo había mencionado, el auditor va a enfocar su trabajo en las áreas de mayor riesgo, en aquellas incorrecciones donde posiblemente en aquellas afirmaciones que posiblemente tengan incorrecciones. Entonces, es importante determinar riesgo inherente y riesgo de control, cuáles son esos factores y, sobre todas las cosas, qué nivel de riesgo tiene. ¿Sí? Que puede ser muy bajo, bajo, mínimo, bajo, mediano o alto. Ahora bien, es importante entonces que el auditor conozca esto. Y acá hay algo importante que lo voy a esquematizar de esta manera, los va a ayudar. Al auditor le beneficia que el riesgo, de alguna manera, sea mínimo o bajo. ¿Por qué? Porque el trabajo de auditoría va a ser relativamente más con menores procedimientos y menores recursos que va a aplicar el auditor para hacer la auditoría. ¿Sí? En cambio, cuando el riesgo inherente ya es mediano o alto, es como más complicada la empresa, podríamos decir, porque va a haber una labor de auditoría un poco más intensiva. ¿Pero de qué va a depender? Creo que lo tenemos en esta presentación. En la planificación se define el enfoque o estrategia de auditoría a emplear. ¿Cómo lo define el enfoque o estrategia de auditoría en función del riesgo inherente y del riesgo de control? Depende la estrategia del auditor, el enfoque de auditoría, del riesgo inherente y del riesgo de control. En el campus se va a subir material sobre justamente esto. ¿Qué tipo de estrategia habrá? ¿Qué tipo de enfoque de auditoría en función del nivel de riesgo inherente y del nivel de riesgo de control? Entonces, esta estrategia o enfoque de auditoría es función del riesgo. Y en este enfoque o estrategia de auditoría define los procedimientos que se realizarán en respuesta al riesgo identificado. ¿Qué es un enfoque, estrategia, auditoría? Un conjunto de procedimientos que van a ser ejecutados en la etapa de ejecución. Y depende este enfoque de los riesgos identificados, inherente y de control. Hay distintas estrategias y distintos procedimientos a aplicar que van a estar van a ser cargados al campus. Cualquier duda, vamos a responderle porque esto es pregunta de final y es pregunta de parcial. Entonces, quiero volver al riesgo, porque explica el nivel de riesgo, qué procedimientos se van a hacer, qué estrategia va a utilizar el auditor para atacar el riesgo, para enfocar su trabajo. Un alto riesgo inherente precisará de un buen sistema de control interno del ente. Un buen sistema de control mitiga, hace que el nivel de riesgo inherente disminuya. ¿Por qué? Porque por más que tenga mucho riesgo la empresa y su actividad y sus operaciones y sus transacciones, porque es compleja, porque tiene muchas ventas, porque opera en muchos mercados, porque exporta, importa, tiene mucho riesgo inherente, no puede hacer nada la empresa con el riesgo inherente. Lo que puede hacer es aplicar un buen sistema de control que detecte el error, las omisiones, las duplicaciones, etcétera, las corrija y limpia la información de errores, de incorrecciones. Entonces, el sistema de control mitiga el riesgo inherente alto y lo disminuye, ¿sí?
Y eso es un punto a favor de la auditoría porque van a haber menos incorrecciones en los estados contables. Entonces, ¿qué pasa si el riesgo de control es alto? Es decir, puede haber alto riesgo inherente y un sistema de control débil. Quiere decir que hay mucho riesgo de control, de que los controles no son eficientes, no son puestos en práctica y no detectan y corrigen incorrecciones. ¿Qué va a pasar? Que el riesgo de control es alto y que los estados contables contengan errores y omisiones. Entonces, lo que va a pasar acá es que entra en juego mucho en la etapa de ejecución el trabajo del auditor. ¿Por qué entra en juego el trabajo del auditor? Porque al existir un alto riesgo inherente y un alto riesgo de control, el auditor de antemano sabe que van a haber incorrecciones y debe planificar la naturaleza, cantidad y momento de realizar los procedimientos de auditoría que detecten esos riesgos. Por eso es importante el plan y es importante la ejecución, porque por más que haga una buena planificación, si el auditor tiene limitaciones en sus recursos de personal que se dedique a aplicar los procedimientos, personas que se dediquen a controlar el plan de trabajo, que se dediquen a revisar los resultados y correctamente evaluados, puede que no tenga los recursos, que no tenga el tiempo, que no tenga el equipo preparado, que no tenga la experiencia, entonces puede que no detecte esas incorrecciones. Entonces el riesgo de auditoría aumenta. Un buen sistema de control mitigará el riesgo inherente. Un mal sistema de control hará que el riesgo inherente de incorrección no baje, no sea mitigado, sino que se mantenga con un gran potencial de generar incorrecciones en los estados contables. Entonces, el sistema de control es fundamental que el auditor detecte nivel de riesgo. En los distintos enfoques de auditoría y en cada empresa van a haber distintos niveles y combinaciones de riesgo inherente y de riesgo de control. Entonces, planificará la estrategia y para disminuir el riesgo de detección, ¿sí? Por supuesto, esto debe ser repasado, debe ser comprendido y por supuesto estamos acá para responder las preguntas. Los riesgos, tanto inherente de control, puede ser global, porque la propia empresa, vamos a decirlo así, tiene un nivel de riesgo inherente y de riesgo de control, pero el auditor analizará el riesgo de cada componente o ciclo. Y para cada componente o ciclo adoptará la estrategia o enfoque de auditoría adecuado, es decir, los estados contables son auditados, pero para poder hacer un mejor trabajo de auditoría, el auditor segmentará, va a dividir en parte los estados contables para ser auditados. ¿Cómo? Con aquellas saldos de cuentas y transacciones y operaciones que estén íntimamente relacionadas y que conforman un ciclo, ¿sí? Por ejemplo, disponibilidades con caja y bancos y transacciones de cobros y pagos. Eso es un ciclo. Venta de mercadería con saldo de ingreso de venta, costo de venta, así como también saldo de clientes y cobranzas en efectivo y las cancelaciones de los clientes. Conforman otro ciclo. Puede haber otro ciclo de proveedores que es una cuenta a pagar del pasivo, con, por ejemplo, todas las transacciones de compras, ¿sí? A proveedores, la deuda que se toma y la correspondiente cancelación del pasivo, que es con el pago.
entonces, la cancelación, ¿sí? Entonces, conforma distintos ciclos. Cada ciclo tiene un nivel de riesgo inherente y de control. ¿Por qué inherente? Por la propia actividad, y de control porque los sistemas de control también se enfocan en ese grupo de transacciones relacionadas, entonces deberán ser controladas. Entonces el auditor deberá identificar ese riesgo de control. Entonces tenemos un riesgo global y un riesgo para cada componente y ciclo, y adoptará una estrategia. Resumiendo, la planificación se define el enfoque o estrategia auditoría a emplear para cada componente y se determinan así los procedimientos, son planificados, que se realizarán en respuesta al riesgo identificado. Ahora estamos en lo que sería la propia ejecución. Entonces, en la planificación lo que sucedió fue esto. Se identificaron factores que desencadenan probabilidades de errores, omisiones o fraudes, es decir, de incorrecciones, a nivel de estados contables, a nivel de afirmaciones, a nivel de transacciones y saldos. Todo esto es potencial, porque estaba planeado, estaba pensado que podría ocurrir. Ahora, cuando el auditor comienza a ejecutar con su equipo de trabajo los procedimientos, los empieza a poner en práctica, van a suceder dos cosas. Primero, que obtenga evidencia, ¿sí? Y segundo, también que va a pasar que detecte incorrecciones. Que esa incorrección identificada, potencial, se convierte en un hecho. ¿Por qué? Porque ya no es algo que dejó de ser una probabilidad para que sea algo identificado, ¿sí? Un hecho identificado. ¿Cómo? A través de los procedimientos. Cada procedimiento, tenemos distintos tipos de procedimientos. Rápidamente podríamos pensar que hay dos grupos principales de procedimientos de auditoría. Los voy a mencionar antes de avanzar con evidencia. ¿Sí? Cada enfoque de estrategia tiene un conjunto de procedimientos. Tenemos procedimientos de control, ¿sí? O de cumplimiento, por un lado, y procedimientos sustantivos por el otro. Los procedimientos de cumplimiento de control responden al riesgo de control y los procedimientos sustantivos responden al riesgo inherente. ¿Sí? La estrategia de auditoría, ¿qué puede ser? Si hay bajo riesgo de control, significa que los controles funcionan y el auditor deberá probar los controles clave a través de procedimientos para obtener evidencia que respalde el hecho de que los controles funcionan. Con esa evidencia de que el control es efectivo, de que el control es puesto en práctica, se mantiene en el tiempo, el auditor confía entonces en que el sistema de control mitigó el riesgo inherente, de que el sistema de control bajó el nivel de riesgo inherente, que el sistema de control corrigió el riesgo inherente. Por lo tanto, le bastará con pruebas de control en la auditoría para confiar en que no existen un riesgo de incorrecciones significativas importantes en los estados contables y en sus afirmaciones. Podrá acompañarlo tal vez con algún tipo de procedimiento sustantivo más global, ¿sí? Pero básicamente es un enfoque de control. En cambio, si el riesgo de control es alto, porque ya detecta que el riesgo de control es alto, por lo tanto sus esfuerzos no serán tanto en los procedimientos de control, sino en los procedimientos sustantivos. ¿Por qué? Porque el control no mitiga el riesgo inherente. Entonces, como el auditor ya sabe que hay alto riesgo inherente, entonces va a haber diseñar procedimientos sustantivos que hagan foco en el riesgo inherente y deberá aplicar procedimientos como cálculos matemáticos, análisis de transacciones, como podría agregar pruebas globales de razonabilidad, etcétera, para probar
y detectar si existen riesgos inherentes a nivel de transacciones y saldos de cuenta. Los procedimientos de riesgo inherente no analizan el control, sino que analizan transacciones, saldo de cuentas, operaciones registradas, la documentación de respaldo de los registros contables, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dos grupos de procedimientos. Procedimientos de control que evalúan la efectividad del sistema de control interno y procedimientos sustantivos que prueban o buscan evidencia a nivel de saldo, transacciones, operaciones, etc. Esto está bien desarrollado en la bibliografía, por supuesto, y van a tener material que va a explicar un poquito más esto que les acabo de decir. Pero el objetivo del auditor es obtener evidencia, ¿sí? La evidencia son los elementos de juicio sobre los cuales se basa la opinión del auditor. En la ejecución va a obtener evidencia. Si aplica procedimientos de control o de cumplimiento, va a ser evidencia de que los controles son efectivos. El auditor confiará en los controles. Entonces, ¿qué puede suceder? Que al probar el sistema de control no obtenga confianza en los controles. ¿Sí? Puede ser que no. En las pruebas sustantivas puede obtener evidencia, por ejemplo, de que no existen incorrecciones, ¿sí? Que esa probabilidad no era tal porque no hay evidencia suficiente. Hay evidencia de que las afirmaciones son correctas, pero también puede obtener un resultado de incorrección, donde detecta errores, ¿sí? Puede ser que detecte errores. Y esa detección de errores de incorrecciones irán conformando el juicio del auditor. Sin evidencia, sin resultados de procedimientos, no emitirá opinión el auditor. Porque ¿qué puede pasar? Que la etapa de ejecución haya planificado bien su enfoque, haya diseñado un enfoque sustantivo de control o una combinación, lo programó con su cronograma, con el personal responsable de llevarlo a cabo en el momento adecuado, combinó con la empresa las visitas a la empresa, de realizar indagaciones a personal clave de la empresa, acceder a documentos y papeles del ente, contables y extracontables, pero al momento de ir a la práctica, el ente no proporciona la información oportunamente, resiste la entrega de cierta información y documentos, no puede acceder a realizar indagaciones y preguntas al personal clave, cosas que previamente se había comprometido el ente, no las empieza a cumplir. Entonces el auditor se encuentra con que tiene un gran plan, pero no lo puede poner en práctica. No del todo, porque habrá procedimientos que puede hacer, pero habrá procedimientos que no puede ejecutar y no podrá obtener evidencia. Entonces, puede haber limitaciones en el trabajo del auditor por parte de acciones o de resistencia de parte del cliente, de parte de la empresa. Entonces, esta limitación no le va a permitir obtener evidencia de auditoría. Sin evidencia de auditoría, y el auditor teniendo en cuenta el nivel de riesgo inherente, que era alto, por ejemplo, o medio, podrá hacer algo que es abstenerse de opinar. Directamente no va a opinar. ¿Por qué? Porque no tiene evidencia, no tiene elementos de juicio, no puede formar un juicio. Y peor aún, puede cometer el error de emitir una opinión equivocada. Entonces, al no tener respaldo de su trabajo, no puede abstenerse de opinar. También puede ocurrir que, ya lo había mencionado, un buen plan, con buenos procedimientos, pero el propio auditor tiene limitaciones en su auditoría porque falta conocimiento
experiencia a su equipo, o detecta que sus procedimientos no son suficientes, no son adecuados para el tipo de auditoría que está realizando. Entonces, como la misión del auditor es disminuir el riesgo de auditoría, ¿sí?, deberá replantear la estrategia de auditoría y revisar la planificación del enfoque, ya sea incorporando procedimientos de auditoría nuevos con otra naturaleza o de los existentes que había planificado, aumentar su alcance para poder hacer una mejor labor y que sea más efectivo. Es decir, el plan de auditoría puede ser modificado porque en la ejecución descubre que no es suficiente lo que había pensado. O puede resultar que obtenga y descubra nuevos factores de riesgo de incorrecciones. Tal vez pensó que el nivel de riesgo inherente no era demasiado elevado, que era mínimo, y resulta que descubre una caja de Pandora donde ni el sistema de control funciona y que la empresa tiene factores de riesgo inherente altos. Entonces deberá replantear parte o todo o alguno de los procedimientos que hizo. Es decir, hay una retroalimentación en la etapa de ejecución con la etapa de planificación. Pero siempre debe buscar ejecutar y obtener evidencia y detectar incorrecciones. Esa es la labor del auditor. Muy bien. Una mejor planificación del enfoque disminuirá el riesgo de auditoría. ¿Sí? Una pobre planificación por parte del auditor, probablemente el riesgo de auditoría sea alto, ¿sí?, porque no va a detectar el auditor incorrecciones y mucho menos obtener evidencia que valide las afirmaciones. También una correcta ejecución va a disminuir el riesgo de auditoría porque bien ejecutados los procedimientos va a disminuir el error, la posibilidad de no detectar errores a niveles más bajos, más aceptables. La labor en la etapa de ejecución es la aplicación de los procedimientos para obtener evidencia que den satisfacción al auditor, le den satisfacción de auditoría, le brinden seguridad, ¿sí?, de no cometer errores el auditor o de detectar incorrecciones significativas. Entonces, va a aplicar procedimientos para obtener evidencias que le van a dar satisfacción al auditor, ¿sí? Dice, bueno, tal afirmación de medición de los bienes de cambio obtiene evidencia de que es correcta. O obtiene evidencia de que el sistema de control que controla y verifica la medición de los bienes de cambio es correcta. Entonces obtiene satisfacción de auditoría. Pero también puede detectar incorrecciones significativas. Todo esto pasa en la etapa de ejecución. De esta manera, ¿qué es lo que sucede? Disminuye el auditor, el riesgo de auditoría a niveles aceptables. Una buena planificación y una buena ejecución hace que el riesgo de auditoría quede mitigado, quede reducido a un nivel aceptable, mínimo de ser posible. No lo va a poder eliminar, pero sí disminuir la posibilidad de equivocarse al emitir una opinión. Una buena planificación y una buena ejecución disminuyen el riesgo de auditoría para el auditor. Una pobre planificación con una pobre detección y evaluación de riesgo conducirá a una pobre planificación del enfoque y una mala ejecución. Y el riesgo de auditoría aumentará por las nubes. Va a ser complicado. Entonces,
Esto es importante saberlo, que era lo que yo les quería comentar. Hay en SLOCE, hay una matriz con 2 ejes donde analiza más en profundidad el nivel de riesgo inherente, nivel de riesgo de control y qué efecto tiene en el enfoque o estrategia de auditoría del auditor. ¿Qué efecto tiene en qué tipo de procedimiento de cumplimiento sustantivo aplicará el auditor? Y eso es la misión o el objetivo que debemos aprender. El enfoque en respuesta a ese riesgo y qué procedimiento, esta es la otra parte, identificar procedimientos de control e identificar qué procedimientos existen sustantivos. Que no lo vamos a explicar en este momento, pero los invito a leer la bibliografía, pero sobre todo a leer el material que va a acompañar lo que les estoy diciendo. Esto sí es importante y me falta algo. Nosotros estamos ejecutando, obteniendo resultados. ¿Cómo se realiza el procedimiento? Con el responsable que lo hace y quien controla el mismo, queda documentado. Y sobre todas las cosas, esos resultados de los procedimientos y las evidencias obtenidas también quedan documentadas. Esto también deberá ser evaluado, ¿sí? Evaluado cada evidencia, cada resultado, tiene que ser analizado. Recordemos que lo hace por ciclos o componentes, en los cuales dividió los estados contables. El auditor entonces tiene la pericia para obtener evidencia de auditoría, acumular evidencia de auditoría y evaluar, analizar los resultados. Eso le ayudará a conformar un juicio como profesional independiente. Con esa capacidad y pericia, analizará con su criterio los resultados obtenidos para que lo van a ayudar a emitir ese informe. Acá hay algo que dice proponer ajustes al ente. Puede ocurrir que al detectar incorrecciones, lo mejor es que las comunica al ente y cuando son significativas las incorrecciones, los errores, deberá proponer un ajuste al ente. ¿Qué es un ajuste? Deberá proponer un asiento contable con su nota correspondiente o una nota, dependiendo del tipo de error de que se trate, para que el ente considere realizar la modificación y ajustar su registración y sus estados contables. Es como que le da una oportunidad al ente de que modifique los estados contables para que queden libres de incorrecciones significativas. Y el ente deberá analizar esto. ¿Qué puede hacer el ente? El ente puede aceptar los ajustes y modificar los estados y los registros contables o no hacerlo. Si no lo hace, el auditor emitirá un tipo de opinión. Pero si el ente, en esta oportunidad única que tiene, subsana esos asientos, subsana esas notas y la presentación de los estados contables, seguramente el auditor podrá cambiar su opinión. No es que cambie la opinión, sino que en esa evaluación que hace de resultado, decir, bueno, el ente corrigió los estados, entonces mi opinión irá en otro sentido, favorable tal vez, porque ha mejorado la preparación y presentación de la información y los estados contables. Contrario que si no lo hace. Entonces, esto es un paso importante que es propone ajustes, ¿sí? Asientos o notas. Bueno, por ahora es lo que vamos a trabajar y a comentar. Y les recomiendo la lectura de SLOCE sobre el enfoque de auditoría y en los demás autores, por supuesto, identificar qué tipos de procedimientos de control puede realizar un auditor,
qué tipo de procedimientos de sustantivos puede realizar un auditor y entender que va a obtener esas evidencias, esos elementos de juicio que son documentados, que son evaluados y analizados por el auditor, y eso le ayudará a conformar su juicio y tener la seguridad de que está haciendo un buen trabajo de auditoría porque ha logrado que el riesgo de auditoría disminuya. Esto es importante, así que bueno, por ahora es lo que vamos a comentar.